La realidad se puso increíble. Todo es inverosímil. Delirante. Narraciones extraordinarias. Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Dijimos que es escritora, que es docente, que es profesora de castellano, literatura y latín en cordobés, en el prestigiosísimo Joaquín B. González, doctora summa cum laude en ciencias sociales. Ya me emociona, digo summa cum laude. Investiga y enseña filosofía y letras en la UBA, colabora en muchas revistas, es autora de novelas, vamos a nombrar La patria de las mujeres, El infierno prometido, Conspiración contra Güemes, entre el último caso de Rodolfo Walsh. Bueno, no puedo dejar ninguna fuera. Premio Ricardo Rojas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Relatos. La última vez que vino, no sé si vino, hablamos por teléfono, fue por su libro Checkpoint, que me encantó. Sí. Todavía me acuerdo de un cuento sobre la nena que no le ponían la bombacha ese día. Lili en su voz. Exactamente. Bueno, ensayos sobre Bakhtin, lo que quieran, de todo, absolutamente de todo. Elsa Drukarov, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Enzo. Qué alegría estar acá. La alegría es mutua y sobre todo la alegría porque cuando uno lee un libro de alguien que conoce, aprecia, admira, quien goza de su amistad y el libro está bueno, es como que decís, puta, qué orgullo, ¿no? Uno se pone como más orgulloso y más contento. Pero además nos venimos leyendo desde hace años. Es verdad, yo te torturé a vos desde hace años y yo con vos aprendí un montón de cosas y llega este pasadizo secreto que me da la sensación de que es como un libro que estaba faltando, ¿no? Porque en los últimos tiempos salieron 800.000 libros sobre la temática del feminismo. Sí. Pero quizás, o yo por lo menos no había visto ninguno de alguien que hasta ahora no había publicado necesariamente por este lado, así a nivel libro, un trabajo de largo aliento, que tiene una trayectoria mucho más grande, que no es feminista de hace 10, 15 años, sino que tienes una historia, que justamente contás esa historia, y a medida que contás esa historia también vas como sentando posición y metiéndote con los grandes debates, por ejemplo, biologista versus translesbos feministas y otras cuestiones. Fue un poco, vos dijiste también, este libro lo tengo que escribir yo porque lo necesito, o este libro es necesario en este momento para esta discusión. Un poco las dos cosas. En realidad, este libro fue raro, yo lo fui encontrando porque nació cuando yo sé que voy a ir a ver a Luisa Muraro, que es una filósofa feminista que es fundamental para mi vida, para mi formación, pero que yo la leí, nunca la había conocido, y tengo una invitación académica a Europa y digo, esta vez la voy a ver, o de otras invitaciones que tuve, nunca fui y me contacto con ella y ella me dice, mirá, tenés 10 días acá, te alojamos en la casa de unas amigas y charlamos 10 días y yo digo, wow. Lo primero que pensé fue voy a hacer una entrevista larga, voy a hacer un libro de conversaciones, entrevista de ella a ella. Y después, charlando con un editor, me dice, pero con la historia que vos tenés, no solo con Muraro, sino con Milano, la ciudad donde vive Muraro, es una ciudad donde yo traté de ser inmigrante en 1983. No me mandes a la década de 60. Ya las horas en la semana que me dicen algo parecido. Me pasó a Cintia Rinsky también. 70, 80. Me dijo, no, los 80, no los 70. Años son. Es verdad, sí. O sea, soy grande, pero no tanto. 80. Bueno, yo en ese momento tuve un proyecto de emigrar que no salió. Y estuve en Milán y fue una historia muy fuerte, no fue un viaje turístico, fue un viaje de verdad. Una historia muy fuerte en Italia, muy grande, muy intensa. Entonces este editor me dice, pero si vas a estar en esa misma ciudad, si hace tanto tiempo que no estás en esa ciudad, y hacé un libro donde lo personal también esté. Y yo no sabía qué libro iba a ser. Realmente no tenía la menor idea. El día que la conozco a Muraro, y en medio de toda la emoción, le digo, sin contarle demasiado, porque imagínate, 24 años, viví cosas muy intensas en ese viaje. Le digo, yo viví en esta ciudad, por eso hablo italiano. Porque ella me pregunta por qué hablo italiano. Le digo, yo viví en esta ciudad. Ah, sí, bla, bla. Pero no le digo mucho más. Le digo, no, fue un intento de quedarme, fracasó. Y después le digo, la verdad, Luisa, no tengo la menor idea de qué libro voy a hacer. Yo iba a hacer un libro de conversaciones con vos, pero no tengo la menor idea de cómo va a ser. Y ella me mira muy tranquila. Yo se lo decía casi como advertencia, no esperes a lo mejor un libro dedicado a vos. Claro. Qué sé yo, porque no sabía. Y ella estaba poniendo interés, tiempo. Y me mira muy serena y me dice, vos
vas a tener que encontrar el pasadizo secreto que une estos dos viajes. Y a mí me recontrapegó eso, porque además después eso es una metáfora que ella usa mucho, la de un pasadizo secreto que nos junta a las mujeres con verdades diferentes de las que nos da el patriarcado y que en algún lugar intuimos, aunque todavía no sabemos qué son, ¿no? Y algo que desde la intuición se abre de golpe y nos lleva a ciertas revelaciones, pero que se consiguen, no es que están enterradas en el hielo desde hace milenios esperando, como dirían otras feministas, sino que se fueron construyendo con nuestra propia práctica, nuestra propia vida de búsqueda. Entonces, nada, me fui muy conmovida y ya en Europa tomé muchas notas, porque el viaje después siguió por temas laborales y tomé muchas notas. Y esto fue en 2019, ¿no? Fue en 2019, justo antes de la pandemia. Y cuando llegué, que pronto estalló la pandemia, empecé a trabajar con esas notas. Por eso también el libro tiene una especie de ensalada intencional de tiempos, de enunciación, de tiempos de escritura. Momentos donde estoy viajando, momentos donde ya viajé, aparece también va la cambiando pandemia. como el punto de vista, se usa una primera persona, pero a veces en tercera hablas de vos misma cuando eras joven, en esa época. La joven Elsa es ella. Que tiene una Y yo historia de soy amor yo. ahí media rara con un italiano, Muy potente, muy poderosa, una historia muy fuerte. Esa Elsa es ella. Y después estoy yo, la mujer acá. grande, que está mirando eso desde su presente. Y el pasadizo secreto a mí también me hizo resonar cuando hablas del agujero, la nega, ¿no? El vacío en contraposición al falo. Los hombres tienen pene, las mujeres tenemos un agujero, ¿no? Así es. Y un poco el pasadizo también es un agujero, pero que lleva a otro lado. Claro, mientras que la idea de agujero en cuanto a la sexualidad es como no hay nada. Así ¿Cómo es esto de la negación de la mujer? Por un lado hay citas a alguien que dice Lacan, ¿no? La mujer no existe, no está dicha. No se puede decir, no existe. Mira, el psicoanálisis descubre algo que es un diagnóstico de época, no es un tema de la naturaleza, es obvio, empecemos por lo real. Lacan también dice, y en esto es muy inteligente, Lacan es un gran enemigo, es un enemigo muy brillante, del que yo aprendí mucho, y con el que me peleo, pero me peleo gracias a él también, ¿no? Gracias a lo que aprendí. Lacan dice, a lo real no le falta nada. No es cierto que a la mujer le falta, la mujer no está castrada, de verdad. La mujer tiene lo que tiene, como si yo dijera que a vos te falta trompa de elefante. No tenés trompa de elefante, pero tenés otras cosas. Él dice esta frase, a lo real no le falta nada, hay un orden simbólico, un orden cultural, digo yo. Él no dice que es cultural. Él hace la trampa de decir que esto es una especie de ley eterna que estructura y permite que haya cultura. Yo creo que esto es histórico y cultural, pero lo cierto es que hay un orden histórico, cultural, simbólico, no corporal, no material, que construye a la mujer como si le faltara algo. Entonces la construye como un agujero. Es como si vos tuvieras en tu biblioteca el tomo 1 y 3 de la maravillosa trilogía de Liliana Bodoc de la saga de los confines, y yo digo, te falta el 2. No te falta el 2, ahí está todo. Claro. Nadie te afanó el 2. No es que había un 2 y debería estar. Es el símbolo del 1, 2, 3. Claro. Lo que hace que uno lea que ahí falta algo. Esto es absolutamente, obviamente, es patriarcal, ¿no? Yo te escuchaba antes preguntarte cuándo empezó el patriarcado. Y el patriarcado empezó desde que hay memoria filogenética de la humanidad. No está documentada ninguna otra forma de organización que no sea patriarcal. Hay teorías. Salvo algunas tribus aisladas o de civilizaciones aisladas, ¿no? Bueno, está ese libro de este hombre que viajó a China al lado de un lago donde supuestamente habría una sociedad matriarcal o matricial más que matriarcal, porque no sé si la palabra sería la contraria exacta, ¿no? Porque patriarcado plantea una dominación y la línea matricial no tendría por qué plantearla, pero no importa, no está tan claro que eso sea así. Yo no veo pruebas demasiado claras. Hay líneas feministas que plantean que hubo sociedades matriciales que fueron volteadas, derribadas, exterminadas o sometidas por las invasiones indoeuropeas, que son hacia el 2000 antes de Cristo y un poquitito antes y una gota después, que invaden, que vienen de Oriente y que invaden Occidente, y que son los que traen un monoteísmo patriarcal, porque las sociedades matriciales habrían tenido una gran diosa madre que era la
la tierra y la posibilidad misma de la creación, y alrededor de eso se organizaba todo. Se basan en la aparición de algunas estatuillas de figuras femeninas embarazadas con la potencia creativa, poderosa de la panza y todo eso, pero la verdad que tampoco esto es tan claro, hay muchas discusiones y probado no está nada. Y en todo caso es demasiado antiguo como para que no haya un inconsciente constituido que es profundamente patriarcal, en el cual lo más grave, Enzo, no es que nosotras, porque yo te puedo decir, no, yo no tengo ningún agujero, y es verdad, yo no tengo ningún agujero, y conmino a las mujeres que me están escuchando, o más bien les propongo que comparen lo que es abrir la boca y sentir el aire con algún agujero que haya allá abajo. Allá abajo lo que hay es una genitalidad hacia adentro, que no cuelgue, que no se vea, no quiere decir que ahí haya un abismo. Hay cualquier cosa menos un abismo, hay de todo. De modo que, en todo caso, lo que hay es algo distinto. Y lo que va a descubrir Lucy Irigaray, esta feminista belga que a mí me partió la cabeza cuando la leí, filósofa, psicoanalista y qué sé yo, es que eso que hay es una diferencia que el patriarcado no sabe nombrar. El patriarcado, lo que es diferente, lo pone en cero y en inferioridad y lo vuelve una nada. De todas formas, no puede concebir lo distinto salvo como el agujero de la muerte, digamos, el negro total. ¿No? Si lo no que encaja, falta. si no encaja, no Si no encaja, está. falta. No hay lo que debería haber. Y todo eso lo va descubriendo una Elsa de 20 años, más o menos, 20 y pico de años. Eso lo más. empiezo a descubrir un poquito más. No, sí, 27, 28. Sí, claro. Cuando yo vuelvo de Europa, ya vuelvo feminista, pero con un feminismo muy visceralmente aprendido en la experiencia de contacto con otras mujeres que eran feministas. La Europa Italia, estaba saliendo ya de la tercera ola feminista, de la ola feminista que no estuvo en Argentina, pero sí en los países centrales, que estalló junto con la radicalización política de los 60-70. Cuando yo llego a Italia, eso está en reflujo. Pero están todavía mujeres un poquito más grandes que yo, o mujeres de mi edad, que la vivieron. Y un poco ese contacto, otro poco la librería de las mujeres, que es la librería que funda el grupo de Luisa Muraro, donde yo nunca me atreví a entrar, pero pasaba y miraba porque era un gran referente, y miraba con admiración, y miraba los títulos de los libros. Bueno, cuando vuelvo a Buenos Aires y empiezo a leer, ahí descubro Irigaray. Lo descubro gracias a una amiga psicoanalista, Moira Fradinger, más o menos de mi edad también. Bueno, ahí empiezo a leer, ahí empiezo a empezar a formarme. 27, 28, 29. Entre los 28 y los 30 leí un montón ahí. Fue el momento de leer y me imagino que también de empezar a comparar la teoría con lo que sucedió a tu alrededor, que lo que va contando acá tiene mucho que ver con la ideología marxista. Estabas rodeada de mucho pensamiento marxista. Claro, que era lo que acá estaba de moda. Y entraba en igual psicoanálisis, y entraban en contradicción con todas esas. ¿Cómo era vivir en contradicción constante? Eso es una pregunta muy interesante que yo creo que cualquier mujer, y sobre todo ahora con esta ola que hubo, lo empezó a sentir. Una siempre, desde que nace, siente esa contradicción. Lo que pasa es que no tiene palabras para decirla. A vos te dicen, tenés un agujerito, y una acepta, tengo un agujerito, pero no hay un agujerito. A vos te dicen que las mujeres son pasivas, y vos tenés unas ganas locas de pegar una piña, y así podemos seguir. Claro. Te dicen que dependés del placer del pene para gozar, y vos te masturbás y la pasás bomba. Entonces no es cierto que dependes del placer del pene. Tenés la misma autonomía que tiene un hombre. Te puede gustar más con el pene, menos con el pene, punto. Y así todo. O sea, esas contradicciones, yo me la acuerdo, mira, hasta en mis lecturas. Yo era una niña muy lectora, y leía las novelas de aventuras y de piratas de Emilio Salgari. Las amaba. Y yo veía que leía Sandokan, y veía que la chica de Sandokan, que era Mariana, se desmayaba todo el tiempo, y las partes más interesantes eran o cuando había amor, que a veces no se desmayaba y se abrazaban y él la salvaba, bueno, eso era interesante, o cuando se conocían, había seducción, pero después las grandes aventuras eran del tipo. Y a mí me pasaba una cosa
muy doble. Yo quería ser Sandokan, porque yo lo que quería era liberar a los a los colonizados del Imperio Británico y luchar valientemente como él y ser capaz de agarrar una espada, pero también quería ser Mariana, quería que un tipo como Sandokan me amara. Y esta cosa doble de tener que identificarte al mismo tiempo con quien no sos, es muy complicada cuando la vas pensando. Yo ya todo esto lo empecé a pensar en Italia, porque me lo hacían ver cosas, actitudes de mujeres y también de varones que estaban ya un poquito educados en esa época. Después la ola refluyó, después vino Berlusconi. Y es impresionante, ¿no? Por algo las olas vuelven para atrás y se puede volver a cosas que uno creyó superadas, como estamos empezando a ver. Ni hablar. De varias cosas. Uno, mi mamá también siempre contaba que leía Sandokan y que ella quería ser Sandokan. Claro. También. Mi mamá, que era una ama de casa, que a sus hijos quería ser Sandokan. Claro. Es que no podés evitar identificarte, pero te identificás con el héroe y querés ser como el héroe, pero sos mujer. Y no hay una heroína. Bueno, yo descubrí con un amor impresionante que Salgari tenía 2 novelas con heroína. El Capitán Tormenta, que en realidad era una capitana disfrazada de varón, que por supuesto se enamoraba del enemigo, que era un musulmán infiel, y eso era maravilloso. Y lo vencía porque era una gran espadachina. Y La hija del corsario negro. Y esas novelas, si Sandokan lo leí 15 veces, esas novelas las leí 50 veces. Después, cuando me tocó hacer novelas de aventuras, cuando escribí La patria de las mujeres y Conspiración contra Güemes, que son novelas de aventuras, armé heroínas, las heroínas que yo hubiera querido leer. Claro, te ocupaste de eso. Recién cuando decías que las olas van y vienen, y al mismo tiempo que esto no se sabe dónde comenzó y que no hay registro de otra cosa, uno dice, bueno, ¿y para qué seguir luchando? ¿O por qué seguir luchando? Eso es. ¿No? Y te dejo la pregunta ahí para que la pienses, la reflexiones y nos digas, bueno, ¿para qué? ¿No? Y estamos viviendo estos días una gran decepción de la cual también vamos a hablar, porque hoy publicaste un artículo en Clarín sobre eso. En un ratito nada más seguimos con Elsa Drukarov, autora del Pasadizo Secreto, este gran libro, honesto, importante, interesante, necesario libro, que dice Escenas de una autobiografía feminista de Elsa Drukarov, de María Editorial. Cuando ella o yo le dijimos al Jor, no vengas más a mi casa sin avisar, temblábamos de miedo a que su narcisismo de macho se ofendiera y no regresara ya nunca. Y si algo deseábamos, ella o yo, era que él volviera. No sé si contar esto en la primera persona que soy y hace mucho más de 30 años que lo ama, o hablar de ella, la que había tratado de vivir en Italia y hacía 10 meses que estaba en Buenos Aires. Estoy justo en la frontera en que ella devenía yo y había sido muy feliz aquellas 2 mañanas consecutivas en que ese hombre, al que había conocido un par de semanas atrás, la despertó con medialunas calientes, tocándole el portero eléctrico antes de las 8:30 de la mañana, para desayunar juntos y volver a enredarse en la cama y luego decirle, bueno, me marcho a seguir escribiendo. Estaba en pleno trecho final de la elaboración de su primer libro. La primera mañana, la alegría de que el Jor quisiera volver a verla no dejó aparecer otro pensamiento. Pero al día siguiente, cuando el ring se repitió y el olor de las medialunas lo anunció al abrirle la puerta de su departamento, un rum rum molesto, un susurrito que hubiera sido tan fácil acallar para no armar lío, la hizo mirar de otra manera la sonrisa radiante que él lucía. Parecía tan seguro como Papá Noel, tan convencido de la bienvenida. ¿Qué hacer? ¿Escucharme esa vocecita persistente y fastidiosa? En la repetición de la visita sorpresiva matinal, el Jor revelaba la certeza, una certeza. Ella estaba ahí siempre dispuesta. No era preciso negociar una cita, pactar un horario, y además ella iba a estar siempre durmiendo sola. Su casa de soltera era una sucursal más entre los lugares a los que él tenía derecho a entrar y salir a gusto. Ay,
Qué fácil era renunciar a escuchar la vocecita rezongona. Aquella psicóloga suya durante la dictadura le hubiera ordenado que cortara su insolente pico. Tuve miedo, tuve pena. El Jorge se había metido en la cocina para buscar un plato. ¿Iba a arruinar el momento? Pero para no arruinarlo era preciso dejar de encaminarme al horizonte de mi propia libertad. ¿Protegía mi dirección o protegía que él siguiera deseando encontrarse conmigo? Intuí que un hombre que no quisiera acompañarme hacia allá era un hombre que no valía la pena. Así que dije, vení, no desayunemos todavía, tengo que decirte algo. Me gusta que quieras verme, me da alegría, pero no vengas más sin avisar. Esta no es tu casa, aunque me encante que estés. Vos no decidís solo nuestros encuentros. Se lo dije en voz baja, después de dar alguna vuelta, después de entender que me iba a doler que se levantara y se fuera, pero Calavera no chilla. Estaba dispuesta a la decepción y tuve suerte, no se fue. Se quedó callado y después pronunció, tenés razón, no lo había pensado nunca, y agregó algo triste, nunca una mujer me dijo eso. Pero muchas lo pensaron, te lo firmo, contesté. Y yo tampoco puedo caer por tu casa sin avisar. Tu espacio es tuyo, este es el mío. En ese momento inventamos algo entre los dos. Después lo llamé derecho a la intimidad, pero creo que me quedé corta. El pacto que sellamos, la privacidad que yo defendí y él aceptó, y así nos la legitimamos mutuamente, constituyó una decisión más grande y para siempre. Nuestro amor estaría abierto a 1000 opciones, pero jamás a la de exigirnos renunciar por el otro o por la otra a algo que sintiéramos realmente verdadero. Y no hablo solamente de la infidelidad, hablo de cualquier elección vital importante, cualquier proyecto en serio deseado. Nadie puede pedirle a quien ama que se mutile por ese amor. Y si lo pide, que no se engañe, no lo pide por amor. Anhela el muñón sangrante de la persona amada como prueba del poder que ejerce sobre ella. Es el amor del gato por el ratón que devora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El horizonte de la libertad femenina es, como todo horizonte, apenas una dirección, un atisbo hacia el que vale la pena caminar. No es un punto de llegada. Como la libertad siempre está condicionada, ese horizonte se mueve y se mueve, pero marca esta ruta, la que emprendan las personas que decidan no dejarse someter más. Esas son las únicas que pueden volver el horizonte de su libertad un bien no solo para ellas, un bien universal. Porque en un mundo donde los hombres están condenados a oprimir para sentirse varones, que nosotres, también les trans, avancemos hacia nuestra libertad, los libera de esa condena tremenda. Cualquier hombre sensible se queja con agobio y con dolor de los precios de ser macho. Y las mujeres que aceptan ser oprimidas tienen modos muy efectivos de coartar la libertad de sus varones. Por ejemplo, diciendo, si yo renuncié a mi vocación y en cambio te lavo la ropa y te cocino a vos y a nuestros hijos, entonces gana más plata, cambia ese auto viejo, teneme como a una reina. Mi camino a ser libre coloca a quien camina a mi lado en dirección a su propia libertad. No se trata de que les reclamemos a los gritos que se deconstruyan. Se trata de que nuestra práctica de mujeres tenga la mirada puesta en nuestra libertad. Si entonces ellos quieren marchar a nuestro lado, inventarán otra manera de ser hombres. No les va a quedar otro remedio. Elsa Brukarov leyendo un fragmentazo de El pasadizo secreto, este libro que publicó Marea Editorial, y varios temas que se desprenden. Ahí primero tenemos uno pendiente de antes. Primero, el lugar de los varones en el feminismo o en los feminismos. ¿Hay lugar? ¿Puede un varón ser feminista? ¿No puede ser feminista? Bueno, esto es algo que vos te has preguntado, sí. Y sobre los precios y la condena de ser hombre, vos has escrito. A ver, yo creo que sí, un varón puede acompañar al feminismo, puede y debe, y porque le viene muy bien, leer y pensar lo que nosotras hemos estado pensando como pudimos, pero con cosas muy efectivas y obras muy importantes a lo largo de siglos, diría. Y está bueno que un hombre se considere feminista, pero, tengo un pero. Puede ser feminista al costado. Como yo puedo estar de acuerdo con los derechos con los civil rights en Estados Unidos,
y puedo integrar el movimiento Black Lives Matter, pero no puedo y no debo dirigirlo ni estar adelante de todo, porque no es mi problema, es un problema de la humanidad y en ese sentido también es mi problema y me afecta, porque me obliga a que me coloquen en lugares de superioridad respecto de otra gente y yo no quiero. Pero no puede un varón ser feminista del mismo modo que una mujer. Eso sería para mí. Y esto que decís es condenados a oprimir para sentirse hombres, ¿no? ¿Por qué la idea de la condena? ¿Por qué estamos condenados Y bueno, a oprimir? vos lo sabés mejor que yo, has escrito sobre eso. Pero la gente no lo sabe, pues no lo hablé yo. No sé bestseller todavía. Bueno, lean a Enzo Maqueira, lean Higiene Sexual del Soltero. A ver, ¿por qué condenados? Y por qué es un peso enorme. Mirá, te voy a contar una anécdota muy concreta, personal, que llevada, amplificada, es la historia de los hombres y las mujeres en las parejas. Fines de los 80, momento de los 80, previo a una de las tantas confiscaciones de ahorros, cuando el menemismo, creo, cambia compulsivamente bonos por otros bonos para pagar las calendas griegas. ¿Crisis económica en Argentina? Qué No. raro, rarísimo, no piensen que va a Es pasar, mentira. No piensen que va a pasar. Bueno, nosotros, Alejandro y yo, el Jorge y yo, teníamos unos ahorritos y él administraba guita de mis suegros, que eran con las que estaban pasando su vejez, que tampoco era una broma, y él me contaba lo que hacía. Yo, la princesita. Claro. La princesita no es problema mío. O sea, yo escuché, no es que él no me contaba, esto me hago cargo. Por eso digo, la deconstrucción también es nuestra. Él me contaba lo que iba haciendo. No, porque ahora estos bonos rinden tanto. Yo no tenía la más puta idea de lo que era un bono, Enzo. Ni me importaba. Bueno, llegó un momento, perdimos la guita. Mi primera reacción fue decirle, claro, porque vos sabés, y los que saben nadar se ahogan en el mar. Y después, yo misma me escuché, pero ahí te sirve el feminismo. Y digo, pero, a ver, ¿qué estoy reclamando? ¿Qué estoy reclamando? Este tipo está cargando, porque además él estaba totalmente dispuesto a aceptar toda la responsabilidad de todo. Claro. Él era el boludo que había hecho mal algo. Y yo era la que le reclamaba, pero mirá lo que hiciste con la plata. Y de pronto digo, pero a ver, este tipo me preguntó cada vez. Y bueno, si te parece, y bueno, dale. Y además rápido, ¿viste? Porque tengo que leer, tengo que escribir, tengo que dedicarme a lo mío, tengo que preparar una clase. Rapidito, no me interesa. Y ahí, esa es la condena de ser el que dirige. El que dirige después es muy fácil. O sea, si nosotras somos menores de edad, también tenemos beneficios secundarios. Bueno, aprendí, nunca más. O sea, aprendí lo que era un bono, aprendí lo que era todo. Y me dediqué a actuar codo con una persona con la que estaba compartiendo una economía. Lo más interesante también del libro es eso, que uno ve como la semilla de ese vínculo que tienen ustedes con el Jorge, como estás nombrándolo, todavía continúa. ¿Cuántos años ya de convivencia? 36. En una relación que no es de las tradicionales, que se permiten el amor libre. Así es. La fidelidad está presente constantemente, más que nunca, quizás. La lealtad. La lealtad. No la fidelidad. ¿Qué diferencia hay? Porque uno siempre Bueno, fidelidad se suele usar para lo sexual. Claro. En realidad las raíces son parecidas. Fides, fidei es fe, y la fidelidad sería tener fe en la otra persona, tener confianza, pero fidelidad queda para el lado de monogamia en el sentido sexual. Y monogamia, ¿no? Que es siempre sexual, porque va a eso. Sí, tenemos una pareja abierta, de eso hablo. Hemos tenido además otros amores, porque eso es algo muy raro que uno descubre, que se puede querer a otra gente, no, tampoco es que vas queriendo a todo el mundo así nomás. Eso ya es otra cosa. Eso ya, a mí por lo menos no me ha pasado, pero... No se puede enamorar de otra persona estando enamorada de su pareja. Sí, exacto. De otro modo, así como podés, como no querés a tu otro hijo o tu otra hija del mismo modo que querés a un hijo, que son distintos, pero los querés mucho, ambos o ambas. O querés a un amigo o a una amiga de otro modo al que querés a otra. Y eso no vuelve nada inferior ni superior. Hemos pasado por esa experiencia y fue una experiencia muy fuerte y que no sé, yo me siento rica por haber pasado por esa experiencia, aunque no fue fácil. Mucha gente te dice enseguida, no, yo no podría, no lo primero que deseo. Y uno cuando empieza en algo así,
por general también cree que no va a poder, y le duele, y claro, tiene sí, celos, sí, y sin sí, embargo, ¿qué hay? Es un aprendizaje. ¿Cómo se hace para construir una relación donde uno puede decir, bueno, yo sé que vas a estar con otras personas o que vas a tener deseo por otro, me aguanto los celos, los trabajos? ¿Qué se hace con los celos? Porque los Se celos hace están. eso. Primero se acepta que los celos están. No se finge que te importa un pepino. Porque eso es imposible, porque es mentira que te importa un pepino. Nosotros, yo te digo, ¿por qué optamos nosotros dos? Tampoco, viste, cada pareja es un mundo. ¿Ya decimos 30 y cuántos años juntos? 36. O sea, sabemos que 37. parece ser una fórmula bastante exitosa hasta el momento. En nuestro caso sí, Sí, el caso pero por ahí de otra ustedes, sí. gente no le sirve. Ajá. Yo puedo contar lo mío. Nosotros optamos, por un lado, por no contarnos, por no saber, por no torturarnos, por no hacer sincericidios. Claro. Optamos un poco por lo que yo le propuse al Jorge cuando le dije, mira, esta es mi casa y vos acá venís, negociando, porque este es mi espacio íntimo. Optamos por espacios íntimos. Primer punto. Segundo punto, nos pusimos algunas reglas, porque sin reglas vos no podés tener confianza en la otra persona. Una regla fundamental, que en realidad es casi de sentido común, ¿no? Vos, sin sentido común, es de sentido común. Mirá, con mi mejor amiga, no. Claro. Con el profe de gimnasia de nuestro hijo, no. Hay una lista así como O sea, de, no tenés ni que hacer la lista, te das cuenta. Con el mejor amigo de él, con un amigo cercano a él, Claro. tampoco. Ahora, el deseo a veces es guacho y justo te gusta la mejor amiga. Y bueno, existe la posibilidad de la Claro, represión. claro. Alguna represión tiene que haber, si no, no hay Flaco, cultura. ¿para qué te casaste? Si no? A ver, tenés 500 millones de minas para elegir. ¿Te gusta mi amiga? Ok, elegiste otra parecida Claro. que esté lejos de mí, mi amiga. Pero además, mis amigas jamás le darían bola, Claro. porque son mis amigas y yo confío en ellas y las quiero y yo no haría eso. Hay códigos que me parece que, en serio, mira, el Jorge lo definía muy bien, mucho mejor lo que lo estoy haciendo, me acabo de acordar. En esa época tenía una frase, la puedo decir así brutalmente, Absolutamente. están permitidas las malas palabras, Sí, todo. todo. Una cosa es coger con alguien porque tenés ganas y te gusta, y otra cosa es que te guste coger en contra de alguien. Si a vos te gusta la mejor amiga, teniendo cualquier mina que podés encontrar y te exacto. puede gustar, y tenés que sospechar. de que- Separate, ya claro, está, ya está. Algo pasa ahí, Claro. ¿no? Había quedado una pregunta pendiente que era si siempre fue así. Y lo meto también en este tema, ¿no? Porque hoy en día mucha gente cree que está descubriendo las nuevas maneras de amar y son formas que existieron siempre. El poliamor, las relaciones abiertas, ya todo se hizo. Bueno, a ver, el matrimonio, matrimonio, nunca fue un matrimonio, la pareja hasta la muerte de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Exacto. Practicó la libertad durante muchísimo tiempo, tuvieron muchas etapas en su relación y estuvieron juntos hasta el final, de una manera o de otra. No es, por supuesto, no, esto, el poliamor no es un invento Estuvo el nuevo. movimiento hippie en su momento. El movimiento hippie. Según me contaba una escritora amiga que no voy a nombrar porque me lo dijo en privado, no, si lo dice al aire puede ser, también tuvo problemas con el machismo porque era muy amor libre, todo bien, pero llegó un momento en que los tipos se ponían en machirulos. Sí, obviamente, bueno, el movimiento hippie era atrozmente machista, como el rock fue atrozmente Claro. machista. Sí, el flower power era muy machista, pero en Estados Unidos hubo una gran ola feminista por esa época que les planteó muchas cosas. Ujú. Entonces la pregunta que había quedado pendiente es, ¿por qué una y otra vez? Una y otra vez parece que estamos reinventando las maneras de amar, una y otra vez los derechos de las mujeres y sin embargo siempre vuelve mi ley bueno. a escupirnos la sangre. Esa es una muy buena pregunta política que yo quisiera trabajar con mis compañeras feministas, con mis hermanas, digamos. Es una pregunta para pensar entre nosotras. ¿Qué pasa? Que solo podemos hacer olas. Claro. Las olas están buenas, pero las olas después retroceden. Es cierto que dejan resaca. Y es cierto que una resaca en este caso fue ni más ni menos que la legalización del aborto. Nos dejan un tesoro en la Nos playa. dejan un tesoro en la playa, no vienen al pedo. El sufragismo dejó el voto, ni más ni menos. La tercera ola radicalizada de la Europa y Estados Unidos, de la radicalización de izquierda, dejó un aparato de teoría formidable, un aparato de grandes pensadoras y filósofas feministas, así que siempre quedan cosas, pero hay varios problemas. Un problema muy fuerte, hay que pensar, vos me preguntabas, ¿nosotros tenemos un agujero? No tenemos un agujero, pero el psicoanálisis dice que
no hay en el inconsciente humano un significante para la genitalidad femenina. Y eso significa que nosotras estamos atravesadas por la convicción de que tenemos un agujero. Nuestro inconsciente es patriarcal. Lo primero que tenemos que hacer es admitir eso, claro, que tenemos un inconsciente patriarcal con el que tenemos que trabajar, tanto como tienen que trabajar los hombres, solo que en principio es interés directo nuestro. Entonces hay que preguntarse qué pasa, que hay siempre olas. Una de las cosas que pasa es que no nos reconocemos un linaje válido hacia atrás para aprender de la experiencia. Sí, esta última ola apareció como si la película hubiera empezado en 2015. No hubo grupos de estudio para, por ejemplo, escuchar lo que dice Virginia Woolf en Tres Guineas, donde Virginia Woolf dice abiertamente que los derechos que consigamos nos sirvan para reproducir las mismas formas de dominación patriarcal que hay en el Estado. Lo dice todo el tiempo a lo largo de ese libro extraordinario, que lo recomiendo, que se lee enseguida y es de es brillante y es de una vigencia increíble. Fue escrito en 1938. Y ella todo el tiempo se está preguntando, a ver, con estas cosas que estamos peleando, queremos poder ir a la universidad, queremos ejercer el derecho a la medicina, ¿va a ser para ser papagayos, presuntuosas como son ellos? ¿Va a ser para oprimir? ¿Va a ser para ganar dinero? ¿Va a ser para ocupar lugares en el Estado y hacer la política que ellos hacen? Mirá la vigencia que tiene esto en este momento, cuando estamos pensando que hubo un Ministerio de la Mujer mientras el presidente de la Nación golpeaba a su mujer, y que hubo una cadena de secreto, de callar, de complicidad, de fingir demencia adentro mismo del Estado, hecha por feministas, ¿sí? Todavía hoy una feminista, Dora Barrancos, una feminista yo no importante. La escuché si lo dijo ella o si la mandó la cita a Berbisky en un WhatsApp que le mandó a medio mundo. No puede decir que no. De esa, Así es, justificando directamente, por algo será, diciendo cosas que no tienen nada que ver. Si Fabiola tenía problemas psicológicos, si tenía problemas graves, ¿y qué importa? Acá la pregunta no es cómo es Fabiola o cómo no es Fabiola. Acá la pregunta no es una pregunta. Acá el hecho es muy concreto. Cagaron a piñas a una mujer. Un tipo usó violencia de género sobre una mujer. Punto. Eso tiene que ser, eso tiene que ser un casus belli. Sea el presidente de la nación, sea el que me da trabajo, sea el presidente de mi propio partido, sea el referente más importante, sea mi novio. Y encima en el contexto de un presidente, porque este es el expresidente, y tenemos además un presidente que desde lo verbal, por el momento, se pasa ejerciendo violencia hacia las mujeres, y que ahora se sube a esto como para decir, ¿vieron? O sea, en una operación extraña dice, ¿vieron por qué no servía de nada el Ministerio de la Mujer? Es al revés. Sí, necesitamos más ministerio, un mejor Ministerio de la Mujer. Si algo prueba esto, es que necesitamos un Ministerio de la Mujer y mejor. Claro, exacto. Y mucho mejor, primero. Y la otra cosa es cerrar la boca maltratador de mujeres. Milei es un maltratador serial de mujeres, y lo hemos visto. Un humillador de mujeres, está lleno de videos donde humilla mujeres. Tenemos todas las declaraciones contra mujeres periodistas. Es realmente un tipo que ahora le preocupa la violencia del otro sobre la mujer. Es repugnante, cerrá la boca. ¿Cuál sería el problema si decís que no hay patriarcado? Si el patriarcado no existe y estamos en igualdad de condiciones, bueno, es un problema entre Alberto y Fabiola, donde dos personas adultas, una le pegó piñas a la otra y la otra no se defendió, que aprenda a defenderse. ¿Qué es lo que te puede decir alguno por ahí? Tranquilamente, no es una cuestión entre privados. Privados, bueno, era lo que se decía antes cuando golpeaban a una mujer. Yo con eso no me meto, por eso lo escuchabas que pasaba en el departamento del lado de tu casa y no te metías. Me quedé pensando en esto de las banderas y de lo que va quedando. ¿Cómo ves el futuro de...? Ahora claramente la cuarta ola parece ya haberse retirado, nos dejó... O está retirando. O se está retirando. Sí. Tenemos un presidente, me parece que él y la gente que lo votó hizo mucho para esto, ¿no? Por un lado eso, ¿por qué crees que llegamos? Algunos que le dicen ahí, no, la culpa fue de la feminista. Tenemos a Milei por culpa de la feminista. ¿Qué lectura haces de esa idea por lo extraña? Pronto es no es tan extraña, es una idea que de Eva a esta parte, de Eva comiendo la manzana, y aún más atrás, está todo el tiempo, los mitos patriarcales, las mujeres tienen la culpa. Así
Así que nada más fácil que echarle la culpa a una mujer. El inconsciente a las colectivo. mujeres, así es, está en el inconsciente colectivo número 1. No es un presidente, la ultraderecha no ganó por la pésima política que desarrolló el gobierno anterior, no ganó por la crisis económica, no ganó por Insaurralde, no ganó por los inmensos, infinitos errores, para usar una palabra amable, que tuvo el peronismo en su gobierno, por la hipocresía del progresismo, de ese progresismo hipócrita. No, ganó porque las feministas hinchaban mucho con la E y gritaban demasiado y qué sé yo. No, eso separando, ¿no? No, para mí es muy claro. Milei ganó, entre otras cosas, porque dijo la palabra casta y denunció una cosa que es real, porque le puso nombre a cosas que la hipocresía de la política argentina no le ponía nombre. Le puso nombre para entrar él a la casta, para rodearse de casta, pero no me importa, eso es otro problema. Ganó porque venía de afuera y prometía que no era lo mismo que ellos. Supo interpretar Y ellos, eso, ¿no? ellos, y cuando digo ellos estoy hablando del sistema político argentino, me estoy colocando realmente, no de la derecha, no del kirchnerismo, del sistema político argentino como tal, está totalmente podrido, y por eso ganó Milei. No por las feministas. Ahora bien, ahora vamos a hablar de lo que fue la cuarta ola. La cuarta ola tuvo infinitos errores. Primer error, que no les interesara la historia que las precedía. Segundo error, que estudiaran bastante poco, que leyeran bastante poco, que no hicieran grupos reales de autoconciencia y de pensamiento crítico, que pusieran el mal afuera. Deconstrúyanse ustedes, señores. Yo no digo, ojo, yo no digo que las mujeres no tengamos que pedirles a los hombres otras actitudes y que se deconstruyan. Pero para eso tenemos que deconstruirnos también nosotras. No es una cuestión de ellos. El feminismo, hay una cosa que es inevitable, hay muchos siglos, milenios de humillación, y cuando viene cualquier ola feminista y uno empieza a tomar conciencia, y eso me pasó a mí, de cuánto tiempo y cuántas cosas una se ha fumado, empieza a agarrarte mucho odio. Claro. Yo me recuerdo leyendo un trabajo de Eva Giberti sobre la medicina y el cuerpo femenino, donde Eva Giberti contaba cómo les arrancaban el útero y el clítoris porque estaban muy nerviosas, y la psiquiatría entera planteaba esto como salida. Bueno, yo me acuerdo, es terrible, yo lo estaba leyendo en un bar, subrayándolo, toda contenta. Viene un mozo y me dice, ¿qué querés, linda? Y yo lo miré, y si hubiera tenido un puñal se lo clavaba en la garganta, pobre tipo, que no le sacó el clítoris a nadie, que no operó a nadie, que no sabe nada de eso y que a lo mejor es un encanto de persona. Pero ¿qué carajo me venís a decir, linda, con lo que nos hacen? Claro. Esa actitud yo la entiendo humanamente, a mí también me puede pasar, pero no puede volverse una política. Claro. Vos estás haciendo política, además. Entonces, esa actitud, esas frases, esa catarsis, y hagamos grupos, charlemos entre nosotras, hagámosla, ¿por qué no? Y a lo mejor puteás a un pobre mozo una vez, un día, pero no podés hacer de eso una política. No podés hacer un grupo feminista que escriba hombre muerto no viola en un paredón. Y yo vi esas pintadas, no fue, ojo, no era para nada lo representativo del movimiento feminista. Sería una injusticia decir eso. Pero eran grupos que molestaban mucho. Y daban tonos y daban pretextos. Claro. Y sí vi en muchas chicas jóvenes una negativa muy grande a pensar para atrás, a escuchar referentes. Y después los embanderamientos tontos, que es otro problema. Un problema entonces sería no reconocer un linaje de pensadoras, ¿no? Feministas, por ejemplo, feministas de la diferencia. Claro. Académicas preferían hablar de Deleuze o de Derrida a hablar de mujeres que estaban pensando en esa línea. Porque siempre hay un papá. O el papá es el partido... Y entonces yo voy a proteger el partido y no le voy a hacer el juego a la derecha, y si el compañero está fajando o violando a una compañera, no le vamos a hacer el juego a la derecha porque el compañero es importante, no lo vamos a denunciar. O hay otro papá que es un teórico, y si yo tengo que elegir entre... Yo no digo no leer a Deleuze, Deleuze, por supuesto que hay que leerlo, pero no es en Deleuze en quien me tengo que apoyar. Lo leo, lo tengo de background y busco qué han hecho las mujeres, qué están escribiendo las mujeres. No nos leíamos entre nosotras. Es muy difícil, el patriarcado nos prepara para ser enemigas. Entonces cualquier debate interesante en el feminismo se vuelve un Boca River.
Es interesante el debate sobre la prostitución. Yo no le esquivo ese debate. Pero no es, soy abolicionista, te odio, yo soy regulacionista, vos, hija de puta, y nos dividimos. Que pasa un poco lo mismo con la RADFEM. Bueno, también. las RADFEM y las TRANSFEM, ahí tenemos otro debate, que es un debate interesante. Yo, como me pasa y me suele pasar, no soy ni abolicionista ni regulacionista, no me interesan muchas cosas del abolicionismo, pero tampoco acuerdo con algunas cosas del regulacionismo. Tengo una posición en un punto, no voy a decir en el medio, pero me parece que es un problema muy complejo para resolverlo así. Y respecto de RADFEM y trans feministas, hay algunas cosas, lo que pasa es que hay ciertas RADFEM que son transodiantes, y eso ahí yo delimito. O sea, si vas a venir a expulsar a cualquier persona que quiere ser mujer por su genitalidad, ahí sí yo delimito. Pero al mismo tiempo hay cosas que plantea el feminismo de la diferencia respecto de la productividad significante de la genitalidad, que yo coincido. Y cuando el transfeminismo trata de borrar a las mujeres porque no hay nada, solo palabra, y el cuerpo no importa, y a mí me prohíben usar la A, ya me lo prohibieron. O sea, a ver, ya los varones hacen que la mujer no exista. Ahora después hay que usar todo la E. Eso es alucinante. A una travesti vos la tratás en femenino. A un trans con genitales femeninos lo tratás en masculino. Pero vos no podés decir estoy contenta. Te dicen contente. No, pará. Yo soy mujer. Estoy contenta. En el medio de esto que dejó la cuarta ola del feminismo, estos tesoros, además de la ley del aborto, dejó también mucha literatura escrita por mujeres. Sí, por y primera vez en la historia una visibilización porque absoluta, esa literatura, ¿no? Hubo siempre Uh-huh. mucha literatura escrita por mujeres, y muchas veces tuvo mucho lugar en el mercado. Muchas veces se vendió muy bien, pero lo que no había era respeto por eso. Claro. No había respeto. Beatriz Guido es una gran escritora por la cual no había respeto. Silvina Bullrich no es una gran escritora, igual. pero es una escritora valiosa, interesante. No había respeto. Esta mujer, no es que todas las mujeres son buenas, obviamente. Sara Gallardo es una escritora enorme. Y era una aristócrata, una oligarca del diario La Nación. O sea, siempre no se las tomaba en serio. Lo que empezó a pasar, por suerte, es que nos empezaron a tomar literariamente en serio. Yo viví la época en que no se nos tomaba en serio, y ahora efectivamente nos toman en serio. Uh-huh. Espero que esto se quede. Parece que llegó para quedarse, porque va a ser difícil decir ahora que grandes escritoras que hay no lo son. Nos visita Elsa Drukarov, que está presentando su nuevo libro, El pasadizo secreto, de Editorial Marea. ¿Cómo era la bajada? Escenas de una autobiografía feminista. Ahí lo tenemos, escenas de una autobiografía feminista. Con esta foto de tapa, que sos vos, ¿a qué edad? Soy yo a los 26, acababa de volver de Europa. Muy soñadora, está Sí. posada. ¿Quién está posando ahí? Esa foto me la sacó una amiga del alma que ya no está, me encanta decirlo, se llamaba Alicia de la Nava, falleció muy joven en algo que no se puede probar, pero yo creo que fue un femicidio, es una historia terrible, aunque aparentemente fue un accidente. Y viajamos con Alicia, éramos hermanas, viajamos de mochileras a Gesell a pasar una Navidad, y estábamos en el bar La Nostalgia, que era un bar de Gesell que nosotras curtíamos mucho, y me la sacó Alicia en el bar La Nostalgia. Y me dijo, cara de nostalgia. Pone cara de nostalgia, me dijo literalmente. Y en la foto, porque les habíamos puesto títulos a todas las fotos, se llamaba Pensando en la Nostalgia. Mirá, es muy linda esa foto. Y cuando pensaste en el libro, dijiste, esta es la foto de tapa. Dijiste, bueno, se la debo a mi editora, Constanza Brunet. Le debo muchas cosas a mi editora. Entre otras cosas, esa foto. Yo quería poner otra. Ajá. Y otra también de esa misma época, pero que era sacada en Italia un año antes. Y ella insistió con que esa era la foto, y tenía toda la razón del mundo, pero bueno. ¿La podés contar la historia del día de la presentación? ¿Qué día? ¿Qué día se presenta este libro? El jueves 29 de agosto, en el Centro Cultural Borges, va a estar el señor Enzo Maqueira, va a estar Tamara Tenenbaum y va a estar María Rosa Lojo. Una compañía espectacular. Espectacular. Muy bien rodeada. María Rosa leyó este libro antes de ser publicado y también me ayudó mucho en el trabajo con el libro.
Y Tamara Tenema, una de las referentes justamente de las nuevas generaciones de feministas, también una Tamara, filósofa. Sí, Tenema, Tamara Tenema. que tiene mucha afinidad en ciertas formas de pensar las cosas conmigo. Su libro sobre el amor, que es muy bueno, yo me sentí muy afín. El con fin ese del libro. amor, que El fin Edélico del Gela, amor. ¿no? Sí, tal cual. Que hizo después al Expósito. Bueno, y nosotros les recomendamos el pasadizo secreto, así, con esta cara de la tapa, de esta nostalgia, de esta joven que pensaría en que estaría encontrándose con ese amor medio conflictivo en Milán, y al mismo tiempo con el feminismo, y después con este hombre, el Jor, que pareció que pensé que el Jor siempre había nacido deconstruido y así como es ahora, ¿no? No, ni en pedo. Ah, esto es una por novedad. favor. Ahora quiero escuchar. ¿Qué hombre nace de No construido? sé, yo uno por lo ve y favor? dice, este hombre se nació ya sabiéndola, con la pelota atada. Lo vamos a traer un día al hall para escuchar la otra campana igual. Para ver qué- Todavía hoy tiene sus micromachismos Todavía, a los que hay que... Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? Exacto. ¿Quién no? Y yo también los tengo. Así es. Elsa Drukarov nos visitó en Narraciones Extraordinarias, Marea Editorial, Pasadizo Secreto, escenas de una autobiografía feminista. Muchas gracias, Elsa, por esta Gracias visita. a vos, Enzo, gracias a ustedes por este precioso encuentro. Ahora me dedicas el libro y nos vemos la próxima. Obviamente.